Buenas tardes y bienvenidos. Seguimos con el ciclo que dedicamos al Concilio Vaticano II a los 50 años de su clausura. Y vamos haciendo un pequeño recorrido por algunos de los temas que creemos que impactó. Más algunos los hemos eludido. Todos hemos sido conscientes del cambio que significó en la liturgia, por ejemplo. Lo hemos dejado, pero en cambio sí que nos interesa mucho el ver cómo los cristianos hemos sido impactados, afectados por la actitud que nos pidió que tuviéramos en nuestra relación dentro de la Iglesia y nuestra relación con el mundo. Y tuvo también mucho impacto, y es muy interesante, lo que tuvo de aviso, de invitación a nuestra relación con la Biblia. Somos el pueblo de la palabra, vivimos de la palabra y, sin embargo, somos la comunidad que menos históricamente ha conocido la palabra y menos libre se ha sentido ante ella. Por eso el aire fresco que nos trajo ha sido una invitación para redescubrir, y estamos todavía en ese proceso, en el proceso de redescubrir el mundo de la Biblia, la palabra viva que nos va hablando y nos va narrando nuestra propia historia en su relación con Dios. Bueno, pues para hablar de esa relación del concilio con la palabra, con la Biblia, tenemos a Rafael Fleta, profesor de Biblia, de Nuevo Testamento, en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, el CRETA, y él es el que hoy nos va a dirigir esta reflexión sobre el Concilio Vaticano II y la Biblia. Cuando quieras, Rafael, si quieres aprietas ahí, no, arriba. Pues estamos todos muy atentos a lo que nos digas. Gracias, buenas tardes. Cuando se me encargó hablar de este tema, pues al principio reflexioné. Entre los profesores que estamos en el CRETA, vimos quién podía hablar hoy y casi por descarte he venido yo. Estoy orgulloso de haber venido aquí, por otra parte. Quiero decir que todos tenían muchas obligaciones y al final he intentado preparar yo este tema. A fe que lo he preparado porque he escrito muchos folios, pero más que nada por tener seguridad. A ver qué tal sale el enfoque. A la entrada había un pequeño esquema que creo que habréis retirado para leer sobre qué es lo que pretendo hacer. He dividido en 3 partes esta charla. La primera parte la quería centrar, un poco extensa, pero por lo menos para ver cuál era la situación de los estudios bíblicos antes del Concilio Vaticano II. Un pequeño recorrido por la historia mínimo, para ver cómo se ha visto la Biblia, sobre todo en el cristianismo y en el catolicismo, durante un periodo que es relativamente largo, prácticamente hasta el siglo XVIII o siglo XIX. Luego me he centrado en la llegada del concilio y lo que supuso, y todas las peripecias que ocurrieron hasta que llegó la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación, la Dei Verbum, y posteriormente en un tercer paso qué documentos ha habido después del Concilio Vaticano II, importantes, sobre todo del magisterio de la Iglesia. Bien, en primer lugar, ¿cuál era la situación de los estudios bíblicos antes del Concilio Vaticano II? La pregunta en realidad es la pregunta por la cuestión bíblica. La Biblia es el libro más traducido, citado de la historia de la humanidad. Para millones de personas es un libro sagrado y es palabra de Dios. Y su influencia además va más allá de lo religioso, influye en el pensamiento filosófico, en el arte, en la cultura en general. Y la interpretación de las Escrituras, que es de lo que se trata, de la comprensión y de la lectura de la Biblia, ya fue un tema polémico dentro del judaísmo, cuando llegó el grupo de los creyentes en Jesús. Para estos últimos, para los cristianos, en Jesús se cumplían las profecías, lo decían los escritos. Para el judaísmo fariseo esto era inaceptable y desvirtuaba radicalmente el sentido de la escritura. El resultado fue la constitución de una Biblia judía, por una parte,
y de una Biblia cristiana como realidades separadas, porque aunque la cristiana asumiera la primera, la judía, lo hacía bajo una traducción griega y reinterpretando además el Antiguo Testamento. Pero es que luego dentro de la Iglesia cristiana surgieron pronto escuelas de interpretación. ¿Cómo leer la Biblia? Escuela alejandrina, que eran alegóricos, escuela antioquena, una visión más literal. Posteriormente, la interpretación patrística de los padres de la Iglesia. Dentro de un contexto creyente, se recurre ampliamente a la Escritura, pero con gran profundidad espiritual y recurriendo al simbolismo. Pero curiosamente, poco a poco, la teología se fue haciendo más dependiente de categorías filosóficas hasta llegar a una situación en que las referencias bíblicas, es decir, el ir a leer la Biblia, era usado para apoyar ya tesis establecidas. Y esto duró muchísimos siglos. Se deben destacar más adelante 3 momentos históricos en los que se vuelve a reivindicar la Biblia desde perspectivas diferentes, y ya nos vamos acercando rápidamente a nuestro tiempo. El primero es el Renacimiento, con la vuelta al mundo clásico, al estudio de las lenguas, al interés por la filología, por el conocimiento de los textos, aparecen las Biblias políglotas, es decir, con los textos en paralelo en diversas lenguas. El segundo paso es la Reforma Protestante, que reivindicó la Biblia y la puso en manos de los creyentes, que la debían interpretar personalmente. El libre examen, porque la Sagrada Escritura, no la Iglesia, decían los reformados, es la suprema autoridad en cuestión de fe. Y un tercer momento, nos acercamos con rapidez, es la Ilustración. De ahí van partiendo ya lo que vamos a decir posteriormente, que considera que todo tiene que pasar por el tribunal de la razón. Todo tiene que ser razonable. Así también la Biblia, decía la Ilustración, tiene que ser examinada críticamente, con métodos exclusivamente racionales. Ya no estamos en el campo teológico y creyente del Renacimiento y la Reforma, sino que se trata de algo nuevo, de considerar la Biblia como una obra humana que debe estudiarse con métodos humanos, con métodos críticos, con métodos racionales. Y para esto se utilizan una serie de métodos que se han ido multiplicando hasta nuestros días. La novedad no reside en los métodos críticos, sino en que el acercamiento crítico prescinde de la fe. Y es un tema que vamos a tener que tratar ahora más adelante. Y aquí está el origen de lo que se ha llamado la cuestión bíblica. Los estudios críticos y científicos de la Biblia son producto de la modernidad y supusieron una novedad en la Iglesia. Plantearon desafíos, abrieron nuevas posibilidades. Está en juego la relación entre la consideración estrictamente racional de la Biblia, cómo leer la Biblia, y la consideración creyente de la Biblia. La relación entre el estudio científico y el uso eclesial de la Escritura. El reto de la modernidad es ya irreversible y supone que la Iglesia no tiene el monopolio ni del estudio ni de la lectura de la Biblia. ¿Qué reacción tuvo la Iglesia ante esta exégesis crítica, ante esta interpretación con métodos científicos de la Biblia? Cuando surgió la exégesis crítica, la primera reacción de la Biblia y de la Iglesia católica fue de un rechazo frontal ante estos métodos, que sin embargo pronto comenzaron a utilizarse con naturalidad en el mundo protestante, no en el católico, en el protestante. Aunque se producían casos como una conmoción en el siglo XIX, cuando George Smith lee ante la Sociedad Bíblica y Arqueológica de Londres la traducción de una tablilla mesopotámica que había llegado hasta él y que contenía el relato mesopotámico de la creación, que era muy similar al relato que aparece en la Biblia. Hasta el momento se pensaba que las narraciones bíblicas eran únicas y tenían que leerse literalmente. Aunque el siglo XX ha sido el siglo de la Biblia, el redescubrimiento de la Escritura
no ha estado libre de tensiones, teniendo como punto central de discusión el mantener juntos el carácter humano y divino de la Biblia. Ese va a ser el problema de fondo, el problema de la inspiración, entre otros. Para que nos hagamos idea, los decretos de la Pontificia Comisión Bíblica por aquel entonces, que era órgano del magisterio de la Iglesia, ya por 1910, fueron de oposición a las opiniones bíblicas que se estaban aceptando comúnmente en el mundo académico. Se obligaba a defender que Moisés era el autor del Pentateuco, a interpretar históricamente el relato de la creación, a oponerse a la teoría de las dos fuentes para explicar el origen de los evangelios. Y en todo este mundo que se estaba cerniendo, digamos, sobre la Iglesia Católica, afortunadamente aparecen dos encíclicas que van a abrir camino. La primera de ellas, la Providentissimus Deus, de León XIII. La segunda, la Divino Afflante Spiritu, de Pío XII. En este texto y contexto de polémica se sitúa la intervención del Papa León XIII. Por hacernos una idea, he sacado... Lo he encontrado con tiara y sin tiara. Lo he sacado sin tiara, más natural, al Papa León XIII, quien con gran valentía, en 1893, publica la encíclica Providentissimus Deus. Es la primera encíclica dedicada por entero a la escritura y a la exégesis, a la interpretación. Aunque el Papa en realidad se opone a la crítica racionalista de aquel tiempo, se debe tener en cuenta que esta encíclica fue publicada en una época marcada por duras polémicas contra la fe de la Iglesia. La exégesis liberal, la interpretación liberal de la Biblia, alimentaba estas polémicas porque utilizaba todos los recursos de las ciencias, la crítica textual, la filosofía, la crítica literaria, la historia de las religiones. Entonces, el Papa anima a los estudios de lenguas, a los estudios de las historias de las religiones, a los estudios de la arqueología. Es decir, es un primer paso, un paso valiente para aquel tiempo. Fundó también León XIII la Comisión Bíblica en 1902. Se dan poco a poco pasos entre los católicos. Pío X puso en funcionamiento en 1909 el Pontificio Instituto Bíblico. Benedicto XV celebró en 1920 el 15º centenario de la muerte de San Jerónimo con una encíclica sobre la interpretación de la Biblia, Spiritus Paraclitus. Pero seguía todavía el problema. He querido traer a un segundo personaje, el padre Lagrange. Y lo he traído porque al padre Lagrange, no, este no es el padre Lagrange. Ahí, pero ¿lo podemos dejar quieto? Al padre Lagrange, dominico, se le confió fundar la Escuela de Estudios Bíblicos de Jerusalén. Se trataba de crear una escuela en un antiguo matadero municipal en Jerusalén, finales del siglo XIX. Fue acondicionado por 3 dominicos inválidos. En Jerusalén no había ni profesor, ni biblioteca, ni dinero. Una ciudad inhabitable por el clima extremo en aquel tiempo. Y el 15 de noviembre de 1890 inaugura la Escuela Práctica de Estudios Bíblicos. A pesar de enormes dificultades, comienza a publicar la Revue Biblique, la revista bíblica. Existe actualmente todavía, publicada por los dominicos. Y allí, entre las anillas del matadero, con un único mapa, una sola pizarra, Lagrange enseñaba hebreo, árabe, asirio, historia y arqueología. Y lo traigo a colación porque con una salud precaria organizó el programa de estudios, contrató maestros, hizo venir alumnos de las provincias dominicas y al final, entre sus muchas publicaciones, acabó publicando en 1903 el método histórico. Es decir,
se había implicado en los estudios ya históricos de la Biblia, pero realmente escribió un libro con estos métodos, un libro sobre la exégesis, la interpretación del Génesis, en 1905, pero se le prohibió publicarlo y vio la luz en 1935. Es decir, en el campo católico sí que había gente animada y gente preparada, pero no estaba la mente abierta para recoger los métodos histórico-críticos que ya se utilizaban en el mundo protestante para el estudio de la Biblia. Todavía la Biblia se leía con literalidad, a la palabra, podríamos decir. En 1943, 50 años después, Pío XII publicaba también otra encíclica dedicada a la escritura, Divino Afflante Spiritu. Se le ha considerado la carta magna de la exégesis de la interpretación moderna católica. Aunque ya Providentissimus Deus animaba al estudio de los aspectos humanos de la escritura, Divino Afflante Spiritu invitaba al uso de los métodos histórico-críticos. Luego haremos una pequeña descripción de lo que son. Y recomendaba la aplicación de los géneros literarios al análisis de los textos. En 1943, cuando ya se llevaba más de un siglo aplicando estos métodos. Pío XII se enfrentaba a los ataques de los defensores de una exégesis llamada mística, que rechazaba cualquier aproximación científica. Repito, ya estamos en 1943. Esta encíclica supuso un balón de oxígeno para la exégesis católica, pues contra interpretaciones subjetivistas y espiritualistas defiende la importancia del sentido literal de los textos, no literalista ni fundamentalista, sino literal. ¿Qué quisieron decir los autores? Sentido literal. Para ello es necesario estudiar la historia, dice la encíclica, la arqueología, pero sobre todo tener en cuenta, como he dicho, los diferentes géneros literarios. Pero aun con esta encíclica el camino no fue nada fácil. Abría la puerta a la aplicación de los métodos históricos, pero en la práctica hubo muchos sectores que se resistieron. Entre 1950 y 1970 se elevaron voces que acusaban a algunos exegetas de una aproximación peligrosa a la exégesis protestante. Todavía el diablo era la exégesis protestante en aquel tiempo. Incluso en las mismas vísperas del Concilio Vaticano II se desató por parte de algunos biblistas cercanos a la Curia Vaticana una ofensiva contra el Pontificio Instituto Bíblico y se personificó en dos profesores, Lionec y Sherwick, dos profesores famosos que fueron separados de la docencia por utilizar los métodos histórico-críticos, es decir, los análisis, diríamos, racionales de la Biblia. La historicidad de la Biblia, la naturaleza de la inspiración, el proceso redaccional, cómo se redactaron los libros de la Biblia, fueron puntos controvertidos del debate bíblico, pero realmente, al principio del concilio y después, el gran tema de discusión fue la teoría de las dos fuentes de la revelación. Es lo siguiente: ante la sola escritura protestante de Lutero, Trento había respondido con la teoría de las dos fuentes, escritura y tradición. ¿Qué afirmaba la teoría de las dos fuentes? Que las verdades reveladas nos llevan por dos canales, la tradición y la escritura. La Constitución en la que se hablaba sobre la Biblia se tituló en un primer momento De Fontibus Revelationis, no Dei Verbum, sino De Fontibus Revelationis, las dos fuentes. Aquí se defendía que la tradición y sólo ella era el camino para conocer algunas verdades reveladas de la Biblia, reveladas en la Iglesia, o lo que es lo mismo. Como el lenguaje bíblico es a veces difícil y limitado, y hay dificultad para interpretarlo, hacen que la revelación bíblica sea insuficiente, por lo que se necesita la tradición, con el problema de que ¿de dónde surgen las verdades? ¿De la Biblia o solo de la tradición? Problema irresuelto todavía.
Llegamos a un segundo paso con este planteamiento porque en esta pequeña muestra histórica nos acercamos ya al Concilio Vaticano II y a la Constitución Dei Verbum. El nombre, como he dicho, de la Constitución en la que se hablaba sobre la Biblia se llamaba en un primer momento de Fontibus Revelationis y se sometió a la consideración de los padres conciliares en la primera sesión del Vaticano II, del Concilio Vaticano II. Bueno, algunos os acordaréis, otros no nos acordamos y lo conocemos por fotografías, las sesiones del Concilio Vaticano II. Había sido redactada por el cardenal Ottaviani, que era prefecto del dicasterio que aún se llamaba entonces del Santo Oficio y formada fundamentalmente por gentes de la curia vaticana. Se pensaba que los obispos aceptarían con facilidad este texto, pero no fue así. Después de muchos avatares y de mucha oposición, el Papa ordenó retirar el proyecto de Constitución y nombró una nueva comisión rectora, comprendida por Ottaviani, el cardenal Ottaviani, y el cardenal Bea, que era el presidente del Secretariado para la Unión de los Cristianos y que había sido rector del Pontificio Instituto Bíblico. ¿Qué se había presentado? El esquema tenía 5 capítulos. En el capítulo primero se hablaba sobre las 2 fuentes de la revelación, la escritura y la tradición cristiana. Y este había sido uno de los mayores desencuentros entre católicos y protestantes desde que Lutero insistiera en la escritura como único fundamento de la verdad cristiana. El esquema citaba el Concilio de Trento como principal justificación y afirmaba que algunas verdades se encontraban en la escritura y otras verdades se encontraban en la tradición. Y estas eran verdades que los autores del Nuevo Testamento no habían puesto por escrito. El capítulo segundo hablaba sobre la inspiración, la inerrancia y la composición literaria de las escrituras. La inspiración implicaba que la escritura estaba libre de todo error, tanto en materias religiosas como profanas. Era absolutamente exacta en todo. El capítulo tercero, sobre el Antiguo Testamento, se limitaba a afirmar que toda la razón de ser del Antiguo Testamento y lo que le da fuerza es su orientación hacia el Nuevo Testamento, en el que se aclara plenamente el significado del Antiguo. El capítulo cuarto, sobre el Nuevo Testamento, condenaba los errores que ponían en tela de juicio la exactitud histórica de los relatos evangélicos relativos a las palabras y a las acciones de Jesús, y se condenaba a quienes cuestionasen cualquier parte de los evangelios, ya fueran los relatos de la infancia o cualquier otro. También condenaba los errores consistentes en atribuir palabras de Cristo no a él, sino a los evangelistas o a la comunidad. El capítulo quinto tocaba cuestiones prácticas sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La Vulgata, la traducción de San Jerónimo en el siglo IV, gozaba de especial autoridad en la Iglesia. Incluso el magisterio la consideraba parte de la tradición y se aceptaba con especial veneración el texto griego del Antiguo Testamento, pero no había ninguna mención a las lenguas originales de la Biblia. La Iglesia, evidentemente, se alegraba de que los fieles leyeran la Biblia en las lenguas vernáculas de cada uno, pero advertía contra las malas interpretaciones. En este panorama tan complicado surgió lo que conocemos como Dei Verbum. Hasta llegar a su estado final tuvo 4 redacciones sucesivas, que son testimonio del cambio que lentamente se fue operando, de la reflexión eclesial guiada por el Espíritu a través de la historia. Y ciertamente la Dei Verbum, la Constitución dogmática sobre la divina revelación, fue, podemos decir, el documento más complicado en su elaboración y en su aprobación. Para hacernos una idea, podemos recordar que se presentó por primera vez en la Asamblea el 14 de noviembre de 1962, que poco después Juan XXIII decidió que se retirase y creó una nueva comisión para redactarlo.
y que finalmente esta Constitución fue aprobada el 8 de noviembre de 1965, del 62 al 65. Eso sí, por 2.344 votos a favor y 8 en contra. Todavía había 8 en contra después de 4 años. Se había llegado a un acuerdo, aunque esto tuvo el precio de que cada una de las dos tendencias hiciera sus concesiones. El texto final de la Dei Verbum da fe de la agitación que la Biblia y los estudios sobre la Biblia producían en la Iglesia. Pero aún así, el documento tiene unidad de tono y de estilo. Y esto era difícil, por la gran cantidad de colaboradores, de enmiendas, de redacciones. Luis Alonso Seckel, famoso biblista ya fallecido, sostiene 3 características de la Dei Verbum. Primero, el cambio de mentalidad. Frente a la orientación apologética de defensa a ultranza, basada en la polémica y en la controversia, sobre todo con la teología protestante, la Dei Verbum consigue superar esta oposición y en esto está en línea con el Concilio Vaticano II, que tuvo un talante ecuménico. La clave no estaba en que se cambiaron las respuestas, dice Seckel, sino las preguntas. Pasó de interrogarse en qué se distingue a cómo se relacionan y se iluminan mutuamente. Fue un cambio de pregunta que se podía aplicar incluso a la relación entre la tradición y la escritura. La segunda característica que nos daba Seckel de la Dei Verbum es el estilo histórico. Está muy en la línea de la naturaleza e identidad de la escritura y de la revelación. Hasta el momento la revelación se había reducido a la comunicación de una serie de verdades doctrinales, casi independientes de la historia. La recuperación de la historia supuso un cambio a la hora de comprender la naturaleza de la revelación, es decir, de la manifestación de Dios en la historia. Y una tercera característica de la Dei Verbum que daba Seckel era que utilizaba un lenguaje bíblico, que hacía que los biblistas se sintieran a gusto y cómodos, y que suponía una vuelta a las fuentes y una revitalización de una teología que se había anclado en la neoescolástica. Bien, llegamos a la Dei Verbum, el documento fundamental digo porque es el de mayor rango que tenemos sobre la Biblia, es una constitución dogmática, una de las 4 del Concilio Vaticano II. Ya he dicho que el contenido del primer esquema de Fontibus Revelationis, como se llamaba al principio, fue radicalmente corregido. Consta la Dei Verbum de un proemio, de una introducción y de 6 capítulos y sigue un desarrollo interno. El proemio, la introducción dice: marca una nueva perspectiva en la que se sitúa el concilio. Dice: oyendo religiosamente y proclamando fielmente la palabra de Dios, obedece a las palabras de San Juan que dice: os anunciamos la vida eterna. Intenta proponer la genuina doctrina acerca de la revelación y de la transmisión. Así la Constitución no se reduce a la escritura, sino que mira también a la revelación. Por eso el primer capítulo reflexiona de manera novedosa sobre la naturaleza de la revelación, según las características del punto anterior. Lo que más destaca en estos puntos es la insistencia trinitaria y cristológica y la comprensión de la revelación como una autocomunicación de Dios. No como un depósito de verdades aislados, sino como la autocomunicación de Dios, su dimensión histórica y una síntesis equilibrada entre una donación divina y una respuesta humana. El capítulo 2 trata de la transmisión de la revelación. Se dedica a un punto a los apóstoles y sucesores como transmisores del Evangelio y se entra en un punto muy importante de la discusión conciliar. Tras intentar definir lo que se entiende por tradición, la Constitución describe qué relación existe entre escritura y tradición. Y finalmente, escritura, tradición y magisterio.
En el capítulo 3 se trata otra de las cuestiones teológicas más discutidas, la verdad de la Escritura. El punto clave para la interpretación va a ser Dei Verbum 12, el número 12 de la Dei Verbum. Para ello parte de la inspiración y la pone en relación al tema de la verdad contenida en la Escritura. De aquí parte como consecuencia el modo como debe interpretarse la Escritura. Y el capítulo acaba con una consideración sobre la condescendencia de Dios al manifestarse. Los capítulos 4 y 5 tratan sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento respectivamente. Del capítulo que se dedica al Antiguo Testamento hay que destacar la importancia que se le da, algo novedoso. Parecía que hasta el momento solo era comparsa del Nuevo Testamento, pero se le da mucha más importancia en la Dei Verbum. También es importante cómo destaca la unidad de los dos testamentos, hasta ahora muy descuidada. Y respecto al Nuevo Testamento, el punto más destacado es que la Constitución afronta una cuestión teológica controvertida, el carácter histórico de los evangelios. Y el capítulo 6, que es el último, está dedicado a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Recordaremos después Verbum Domini de Benedicto XVI, que tiene 2 capítulos, Verbum in Ecclesia y Verbum Mundo. Los 2 últimos capítulos ya se dedican también a estos temas. La Dei Verbum dedica el último capítulo, el capítulo 6, la dimensión pastoral. El capítulo puede parecer menos importante que los anteriores, no habla de inspiración, de revelación, de métodos histórico-críticos, pero coloca la Escritura en el centro de la vida de la Iglesia. Y a niveles prácticos ha producido un cambio radical. Si con el protestantismo la Escritura fue en cierto modo relegada por los católicos a un segundo plano, ahora, al decir que ésta debe sustentar la predicación y la vida espiritual y ser el alma de la teología, se supera la polémica con la Reforma. Hay un acercamiento ecuménico y se vuelve a los orígenes. Bien, y habiendo dado el paso del Concilio Vaticano II y de todos los problemas que hubo hasta llegar a constituir la Dei Verbum, ahora, en tercer lugar, he titulado el punto de la Dei Verbum a la Verbum Domini, que parece un juego de palabras. El Concilio Vaticano II abrió plenamente la puerta a la comprensión y a la vivencia de la Sagrada Escritura en la Iglesia Católica. Este concilio fue el que abrió paso a la Escritura en la era contemporánea y la puso íntegra y libremente en manos del pueblo cristiano para su estudio y para su oración. Se abre un nuevo camino, desde luego. De la Dei Verbum a la Verbum Domini hay también documentos eclesiales de referencia, pero recordamos que el documento de mayor rango es la Dei Verbum. No lo debemos olvidar, todo parte de allí. Es una constitución dogmática. 43 años después del Sínodo de los Obispos de 2008, que tuvo como lema la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, esto dio fruto a la exhortación apostólica de Benedicto XVI, Verbum Domini, la palabra del Señor. Es un documento en el que podemos revisar y meditar la renovación que ha experimentado la Iglesia católica tras el Vaticano II, en torno a los estudios bíblicos y también, sobre todo, a la presencia de la palabra en la vida y en la oración. Unos años antes de la Verbum Domini, la Pontificia Comisión Bíblica publicó un importante documento para orientar los estudios sobre la Biblia. No lo podemos olvidar porque para los estudios de la Biblia es un documento muy importante. Aquí lo voy a comentar con cierta extensión. La recuperación de la centralidad de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia fue un empeño de los padres conciliares. Y dentro de esta centralidad, el último capítulo sitúa las recomendaciones pastorales y teológicas en este marco
teológico y eclesiológico. El capítulo 6 sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia se compone de 6 números que ya dan una serie de orientaciones, como hemos visto, para que todo este movimiento bíblico alcance a toda la Iglesia. El Concilio Vaticano II realmente no parte de la nada. Supuso el confluir de los diversos movimientos de renovación que venían gestándose desde hacía años y recogió la inquietud de todos estos movimientos. Hoy, la interpretación de la Biblia también sigue siendo la gran cuestión. El Concilio Vaticano II, como hemos visto, le dedicó una gran importancia al tema, sobre todo, como ya he citado, en un número, en el número 12, Dei Verbum número 12. Pero no debió de quedar todo claro porque 28 años después la Pontificia Comisión Bíblica, como he dicho, publicó la interpretación de la Biblia en la Iglesia en 1993. La Dei Verbum habla de la naturaleza de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios que transmite su verdad, la salvación a través de palabras humanas. Habla también de la necesidad de interpretar en la palabra humana que es compleja la palabra de Dios. ¿Cómo se interpreta en la palabra humana la palabra de Dios? Pero quizá, como he dicho, sea el número 12 el punto clave que habla de la interpretación, cómo leerlo. Ahí se establecen los criterios para interpretar la Biblia. La Dei Verbum ofrece 2 indicaciones metodológicas para hacer un adecuado trabajo exegético, para leer y comprender. Primero, confirma la necesidad de la utilización del método histórico-crítico, y esto ya es un avance dentro de la Iglesia, cuyos elementos esenciales describe brevemente. Y es que el hecho histórico es una dimensión constitutiva de la fe cristiana, porque Dios se manifiesta en la historia. En segundo lugar, esta historia también posee otra dimensión, la de la acción divina. Así, la Dei Verbum habla en un segundo nivel metodológico necesario. Hay que interpretar la Escritura en el mismo espíritu en el que fue escrita, por lo que indica 3 elementos metodológicos fundamentales. Primero, interpretar el texto teniendo en cuenta la unidad de toda la Escritura. No se puede interpretar cada texto sin hacer referencia a toda la Sagrada Escritura. Es lo que se llama hoy la exégesis canónica. En aquel tiempo no existía este término. En segundo lugar, también se debe tener presente la tradición de toda la Iglesia. Leer la Escritura dentro de la tradición viva de toda la Iglesia. Y en tercer lugar, es necesario observar la analogía de la fe. Es decir, por analogía de la fe se entiende la cohesión de las verdades de la fe entre sí. No puede haber verdades de fe enfrentadas. Un año antes del documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica, que todos conocemos, en 1992, la Dei Verbum, el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo mantiene los métodos exegéticos de interpretación de la Biblia en sintonía con el Concilio. No dice absolutamente nada en contra. Se nota en los apartados dedicados a la Sagrada Escritura, del número 109 al 119 del Catecismo. Aunque el Catecismo ya concede mayor extensión a hablar del Espíritu Santo como intérprete de la Sagrada Escritura. Lo volverá a recoger Benedicto XVI con amplitud en Verbum Domini, en la exhortación apostólica Verbum Domini. Incluso con el Catecismo parece, como dice el número 119, que se cierra el tema de la interpretación, ya que no se habla de otros métodos, se habla del método histórico-crítico. En el Catecismo se habla también del sentido de la Escritura, que no aparece exactamente reflejado en la Dei Verbum. Recogiendo la tradición, habla de que pueden distinguirse 2 sentidos en la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual.
Es decir, el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis, que sigue unas reglas de interpretación. Y el sentido espiritual dice que gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de los que habla la Escritura pueden ser signos, el sentido espiritual. Esto puede ser una ampliación de lo que decía la Dei Verbum. Bueno, dando un paso más con este intermedio del catecismo, llegamos a la interpretación de la Biblia en la Iglesia, de 1993. Documento de la Pontificia Comisión Bíblica, no del Magisterio, pero documento muy importante para la comprensión de la exégesis y que abordó ampliamente el tema de los métodos exegéticos de interpretación de la Biblia. Se hizo coincidir con los 100 años de la Providentissimus Deus de León XIII y con los 50 años de la Divino Afflante Spiritu de Pío XII. El documento expresa la necesidad de la interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Veis ya el cambio de años atrás, donde no había ninguna interpretación? Aquí ya se habla de la necesidad. Afirma que es una tarea dificultosa, sí, pero necesaria. No reconoce un método particular de interpretación. Reconoce el valor de todos los métodos científicos, aunque la parte del León se la sigue llevando el método histórico crítico. Y dice además que ningún método lo abarca todo, sino que es necesaria la complementariedad de los métodos. Y es que de lo que se trata es de que la labor interpretativa es un primer paso para tomar conciencia de la Biblia. La Biblia es un texto clásico, una colección de libros de cuyos autores nos separan 20 o 25 siglos. Y debemos salvar el abismo cultural e histórico. Ya lo decía, por otra parte, con más brevedad, la Dei Verbum en el número 12. Para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, se debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con tales palabras. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos hay que tener en cuenta los modos de pensar, de expresarse, de narrar que se usaban en el tiempo del escritor. Y también las expresiones que entonces más solían emplearse en la conversación ordinaria. El Concilio Vaticano II ya sugería medios para salvar este abismo histórico. La importancia del sentido literal, que es otro caballo de batalla, se subraya en este documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia cuando dice que el sentido literal de la Escritura, siendo fruto de la inspiración, se puede discernir gracias a un análisis preciso del texto situado en un contexto literario e histórico. Al texto que estudiamos lo debemos situar en su contexto, en el literario y en el histórico, para ver qué quería decir exactamente el autor en su tiempo. Y ahí está también luego la inspiración como otro nivel de interpretación. Para alcanzar el sentido literal y saber qué quería decir el autor, el exegeta debe emplear los métodos acordes, evidentemente, a la naturaleza del texto. Por eso, utilizar los métodos críticos y los acercamientos contextuales de los que habla es algo irrenunciable. El método más importante, el más citado, es el método histórico crítico. Este método de interpretación de la Biblia, utilizado ya evidentemente en el mundo católico, combina el análisis literario con las preocupaciones históricas y tiene una dimensión diacrónica, es decir, estudia la evolución del texto en la tradición y se plantea su relación con la historia. No es un método infalible. Ahora veremos que ha recibido también críticas, pero es el método al que se le concede más importancia. Es un método evidentemente analítico, porque estudia el texto bíblico del mismo modo que otro texto de la antigüedad. También ha recibido críticas, como digo. ¿Cuáles han sido las críticas recibidas? Se le ha acusado de depender excesivamente de métodos filosóficos,
también de ser estéril para la vida cristiana porque desmenuza el texto bíblico sin reconstruirlo ni explicar la situación actual y el sentido, de que estudia la historia del texto y se olvida del texto, de que las interpretaciones son tan diversas como los exegetas, como cada uno que la hace. De eso hablamos a veces en clase. Pero bueno, ¿qué interpretación hay de este texto? Pues si lo estudian 20, casi 20 pueden dar interpretaciones distintas. En fin, a pesar de las críticas, se sigue utilizando evidentemente, aunque ya en 1988, en un simposio celebrado en Nueva York, Joseph Ratzinger, todavía no era papa, lanzó una dura crítica a los métodos histórico-críticos. Criticaba los presupuestos filosóficos del método, la no aceptación del papel regulador de la tradición y la separación entre la exégesis y la vida de la Iglesia, o entre la exégesis y el dogma. Posteriormente ha suavizado sus posiciones. Esto se puede apreciar en el prólogo que escribía a su libro sobre Jesús, en el 2007. Y también la postura de Ratzinger no es tan dura y se nota en el documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia, donde él estaba implicado como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y en la exhortación posinodal Verbum Domini distingue dos niveles de interpretación. El análisis, en el cual se admite el método histórico-crítico, indispensable dice, y el teológico, dirigido mediante principios teológicos a comprender el sentido divino y evitar que la Biblia se convierta en un libro del pasado. Esta interpretación, este documento de la Biblia en la Iglesia, también trata otros métodos exegéticos. Es decir, el valor real de este documento es que recoge los métodos exegéticos que se están empleando actualmente. El Concilio Vaticano II recogía el método histórico-crítico, pero han surgido otros muchos métodos para leer y comprender la Biblia. Por ejemplo, hay métodos de análisis literario, es una novedad frente a otros documentos. Por ejemplo, el análisis o método retórico, que aplica las reglas de la antigua retórica para el análisis de textos bíblicos. El análisis narrativo, que considera el texto como un relato con una trama en la que se cruzan diferentes hilos narrativos que hay que analizar para descubrir el mensaje del texto, que es un relato teológico. Hay un análisis semiótico, es decir, lingüístico. Habla también el documento de acercamientos basados en la tradición, porque los métodos literarios no son suficientes. Y así habla del documento del acercamiento canónico, ya hemos hablado de él, que interpreta cada texto de la Biblia a la luz del canon de toda la Escritura, no independientemente, sino de toda la Escritura. Este método no sustituye al histórico crítico, son complementarios. También hay acercamientos por las ciencias humanas, por ejemplo, el análisis sociológico. Se enfrenta a la Biblia diciendo que los textos religiosos están ligados a las sociedades en las que nacen, y esto vale para los textos bíblicos. Así, el estudio crítico de la Biblia necesita un conocimiento tan exacto como sea posible de los comportamientos sociales que caracterizan los diferentes medios en los que las tradiciones bíblicas se han formado. Y, junto a este, el acercamiento por la antropología cultural. Mientras que el acercamiento sociológico estudia sobre todo los aspectos económicos, institucionales, el acercamiento antropológico se interesa por el conjunto de aspectos que reflejan el lenguaje, el arte, la religión. Este método procura definir las características de los diferentes tipos de personas y de medios sociales. Es toda la variedad de métodos, y no digo todos evidentemente, sino que solo cito algunos de los métodos que aparecen. Incluso los hay también llamados contextuales, como el acercamiento liberacionista, basado en la teología de la liberación, que intenta que la situación analizada tenga validez para la situación vivida por el pueblo, o el acercamiento feminista, también existente. Lo que sí deja claro es la poca validez de una lectura fundamentalista
de la Biblia, literalista, no literal, sino literalista. Dice el documento que aunque el fundamentalismo tenga razón en insistir en la inspiración divina de la Biblia, la inerrancia de la palabra de Dios y otras verdades bíblicas, su modo de presentar estas verdades no se enraiza en la teología bíblica, sino que desprecia todo el estudio metodológico y científico de la Biblia. En fin, la utilización de estos métodos críticos en la exégesis tienen varias finalidades. Primero, conocer la evolución del texto para comprenderlo mejor. Segundo, conocer la relación del texto con la historia, ya que Dios se revela en la historia. Y tercero, explicar el sentido literal del texto, es decir, llegar a entender lo que éste pretendía decir a los destinatarios. A este sentido literal se llega, como ya hemos visto, mediante el análisis del texto en su contexto y teniendo en cuenta también la naturaleza religiosa que supone un mensaje teológico. Y finalmente ya, aunque hay más documentos, evidentemente yo he elegido los que me han parecido más importantes. Iba a decir el último, no, el penúltimo. El último que tenemos es otro documento que simplemente lo nombraré, pero no es una exhortación apostólica, no es un documento del magisterio, el último. Bueno, el último documento magisterial dedicado a la escritura, a la Sagrada Escritura, es la exhortación Verbum Domini, de Benedicto XVI. Ya en el primer número de la Verbum Domini aparece trazado el objetivo: revalorizar la palabra divina en la vida de la Iglesia. Ese es el objetivo. Más adelante, al final del número 3, la exhortación se pone como meta verificar la puesta en práctica de las indicaciones conciliares y hacer frente a los nuevos desafíos que la actualidad plantea a los creyentes en Cristo. En este sentido, la Verbum Domini se sitúa en la continuación de la Dei Verbum. Casi medio siglo después de la Dei Verbum aparece la Verbum Domini para comprender la relación entre la Biblia y de la palabra de Dios. Levanta acta del camino recorrido y señala también los caminos por recorrer, evidentemente. El Papa articula el documento en 3 partes precedidas de una introducción que da las claves a la lectura del todo documento. En la primera parte, de la Verbum Domini, Verbum Dei, es más densa y hace una presentación de la revelación de Dios en la que éste se define como el Dios que habla y que conlleva la escucha y la respuesta por parte del ser humano que escucha al Dios que habla. Menciona mucho la palabra. En la segunda parte, titulada Verbum in Ecclesia, se detiene a analizar la relación entre la palabra de Dios y la Iglesia, y en la tercera, Verbum Mundo, se centra en la misión de la Iglesia, que no es otra que ofrecer al mundo la buena noticia de que Dios ha regalado su palabra. Nos interesa más, en este momento, para acabar, la primera parte, por lo que tiene de interpretación. Ya en la introducción se da la línea a seguir: que la Biblia no quede como una palabra del pasado, sino como algo vivo y actual. La primera parte de la exhortación sobre la teología de la palabra se abre con la referencia al comienzo del prólogo de San Juan. Al principio era el verbo, la palabra, y nosotros somos creados para acoger la palabra. Habla de la inspiración, pero no más que la Dei Verbum, de la acción del Espíritu Santo, que inspiró a los autores bíblicos y que guía a la Iglesia en la interpretación de la palabra de Dios. La palabra llevada por la Escritura debe recobrar vida en aquel que lee el texto bíblico, insiste mucho el Papa, para que nunca sea un texto del pasado, sino un texto vivo. En la parte metodológica, titulada La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia, lo que dice Benedicto XVI es el carácter confesante de la hermenéutica bíblica. En esto insiste mucho. Es decir, la relación directa que hay entre exégesis, interpretación y fe. La Iglesia, dice el Papa, es el lugar teológico. No hay que separar la exégesis de la teología, dice en el número 35. Y la exégesis académica debe aplicarse
tanto a la dimensión teológica de los textos y a los datos que corresponden a los métodos histórico-críticos. Además, considera muy importante la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como ya decía la Dei Verbum, aunque ciertamente la relación es compleja, no nos engañemos, porque es a la vez continuidad y ruptura, cumplimiento y superación. Pero de todas formas es mucha la importancia que le concede. Y en la parte metodológica, es la que hemos hablado ahora, no hace ninguna aportación nueva a la Dei Verbum. Pero como os digo, sí que insiste en el carácter confesante de la hermenéutica bíblica, la relación que debe haber entre exégesis y fe. No debe ser una interpretación fría, que carezca de fe. Él dirá también que evidentemente el canon, los libros sagrados, han nacido dentro de la Iglesia, dentro de la comunidad. Y dentro de la comunidad se deben interpretar, aunque sean con métodos histórico-críticos. Bien, sencillamente, no está la fotografía, queda un último documento que no vamos a comentar, simplemente digo el título: Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, de la Pontificia Comisión Bíblica, publicado en el 2014, pero que no hace ninguna aportación nueva metodológica para interpretar la Sagrada Escritura, aunque sí en el capítulo 3 trata de pasajes difíciles en la Biblia y sí que los comenta con detalle. Hasta aquí hemos llegado con la interpretación de los textos. No se ha dicho todo, evidentemente, pero espero que lo que se ha dicho pueda valer para todos. Gracias.